Hermanos y amigos, buenas noches. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico con este tema del nacimiento de Jesús. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor y que podamos entender más acerca de su palabra y que este aprendizaje nos lleve hacia una vida de servicio y de edificación en el cuerpo de Cristo. Oremos, mis hermanos. Quiero pedir a nuestro hermano José, por favor, que nos dirija en oración. Vamos a orar. Amén, pastor. Vamos ahora todos a poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Papito Dios, en esta noche una vez más te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que nos permites una vez más, Señor, de estar juntamente aprendiendo de tu palabra, Señor, con nuestro hermano Pastor, bendito Dios, que nos comparte su palabra para que nos puedan enseñar, Señor. Este tiempo de bendito Padre, administranos, Señor, y danos más fuerza, sabiduría, entendimiento, así. Bendito Padre, para poder seguir entendiendo lo que es de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por el pastor y su familia, bendito Dios. En esta noche, este tiempo, Señor, queremos poner este tiempo, Señor, que todo este tiempo que nos pongamos en las manos del bendito Dios, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que sea en este tiempo administrado, Papito Dios, en el nombre de Jesús, en esta noche. Gracias, mi Dios. Amén. Bienvenida a nuestra hermana Elcita, Edison. Bienvenido, hermano Fernando. Bienvenidos a todos. Por favor, concentrémonos, tomemos notas y estemos atentos. Si tienen alguna inquietud, de igual manera hacerla y que este tiempo pueda ser un tiempo de edificación. ¿Ya? Vamos a avanzar. Estamos hablando, mis hermanos, del tema de Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Y hemos avanzado la parte de la genealogía de Jesús. El tema global es el nacimiento de Jesús. Y estamos en Mateo 1:1, donde se nos dice que Jesucristo, tenemos la genealogía de Jesucristo, quien es hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Habíamos visto, hermanos, que la palabra Jesucristo es una palabra compuesta aquí por el nombre personal del Hijo de Dios que nació en Belén, Jesús, y por el título Cristo, que significa el ungido. Y Cristo es el equivalente de Mesías en el hebreo, que equivale a el ungido. Entonces, unido, lo que quiere decir es Jesús el Cristo, o Jesús llamado el Cristo. Cuando tenemos aquí en la genealogía y que se nos presenta una cantidad de nombres hasta el verso 16, hemos visto que Mateo tiene un propósito fundamental: demostrar que el Mesías prometido, cumplido en el Hijo de María, cumple las credenciales de ser descendiente de David, ¿ya? Y también descendiente de Abraham. Entonces, cada una de las, perdón, cada una de los nombres que tenemos ahí, ¿ya? Es una explicación de todos los antepasados de donde viene el Señor Jesucristo. ¿Por qué la genealogía y con tantos nombres ahí? Bueno, porque una credencial importantísima que tenía que cumplirse en la persona que iba a ser el Mesías es que tenía que llevar la sangre del rey David o ser un antepasado o descendiente del rey David. ¿Por qué? Porque a David se le había hecho la promesa de parte de Dios de que de él va a salir un rey eterno, un rey soberano. Y aplicado ya más adelante por los profetas, se habla acerca de la venida de un Mesías. Obviamente, esta promesa no se cumplió enseguida, tuvieron que pasar siglos y años para que se cumpliese aquí en esta tierra. Entonces, cuando vino Jesucristo,
¿Qué es lo que pasó? Él no tenía ningún aspecto especial como para decir físicamente, ahí está el Mesías, sino que luego de su ministerio, luego de todo lo que él hizo, tenemos en los relatos evangélicos que el Señor Jesucristo no fue aceptado por el pueblo judío en general como el Mesías largamente esperado. Entonces, cuando el Señor Jesucristo tiene la sepultura, la muerte, la resurrección y la ascensión, quienes continúan el ministerio de expandir el reino de Dios, de predicar el Evangelio de Cristo, fueron los apóstoles. Y los evangelistas lo que hacen es demostrar que es en la persona del hijo de María, el hijo biológico, y el hijo legal de José, de que este niño, luego ya adulto, en Jesús, se cumple la identidad del Mesías, la llegada del Mesías, el Hijo de Dios. Y por eso aquí tenemos hijo de David, pero también tenemos una expresión dada a José. José también era hijo de David. Y yendo más atrás en la genealogía, lo que tenemos es hijo de Abraham. ¿Qué trayectoria importante tiene Abraham en la historia de Israel? Bueno, que por medio de él se inició o se fundó lo que llamamos la nación israelita. Obviamente no en unos 2 años ni 5 años, a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. Bueno, aquí tenemos poco a poco cómo va describiendo eh, Mateo. Y fíjense en que empieza por Abraham, Mateo 1:2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Cuando vamos a esta genealogía, obviamente si no tenemos un cierto conocimiento de las escrituras del Pentateuco, pues esto como que va a parecer un dolor de cabeza y hasta una pérdida de tiempo ponernos a leer tantos nombres que están ahí. Pero hermanos, la Biblia está interconectada. Cada libro tiene una interconexión. Todos los libros de la Biblia están interconectados y son interdependientes para su interpretación. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar la persona de Jesús, vamos a estudiar al apóstol Pablo, vamos a estudiar Hebreos, no podemos quedarnos solamente con esos libros, sino que esto está interconectado con las enseñanzas que tenemos antes de la venida de Jesús. Y en este caso, por ejemplo, la historia de este personaje se encuentra ¿en qué libro? El que está subrayado. ¿En qué libro tenemos la historia de Abraham? Génesis. Génesis. De igual manera en Génesis lo de Isaac, Jacob, Judá y sus hermanos. O sea, estamos hablando de los patriarcas. Y lo que podemos solamente como una observación para el resto de versos que tenemos en el capítulo 1 es que Mateo se enfoca en la línea de sucesión de la cual vendría Jesús, el linaje principal, y no va nombrando toditos los nombres de las cabezas que existieron y de dónde viene el Mesías. En este caso, la línea de bendición o la línea de la promesa viene por Isaac, pero Abraham también tuvo otro hijo llamado Ismael. Y aquí también nos dice que Isaac tuvo 2 hijos, ¿sí? Los mellizos. Aquí nos encuentra, por ejemplo, el hermano de Jacob, el mellizo. ¿Ya por qué? Porque no está en la línea establecida para la venida del Mesías. Y Jacob llega a tener
varios hijos, pero dentro de los varios hijos solamente se nombra a Judá. Miren, Judá, ¿ya? Y así sucesivamente va nombrando las cabezas principales de la genealogía, demostrando que el Señor Jesús procede o viene de la descendencia del rey David. Y aquí lo que podemos ver, vamos un punto más abajo, es que podemos apreciar aquí que desde el inicio del verso 2, miren, se usa esta palabra, engendró, engendró, engendró. Y todo el árbol genealógico usa esta palabra, engendró. Miren, hasta que llega al verso 16, vamos al 15. Por ejemplo, ahí dice, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y aquí miren, y Jacob engendró a José. O sea, fue el padre biológico del verso 2 al verso 16a. Tenemos el nacimiento natural de toda la humanidad. Es la forma que todos nosotros sabemos cómo han nacido los seres humanos y cómo han sido creados. O sea, es tan obvio, ¿no? Que eso pues es hasta el día de hoy. Pero miren, llega al verso 16 y cuando va a presentar a Jesús, no dice José engendró a Jesús. No, no dice. Eso es muy importante, muy importante. ¿Qué nos dice? Y Jacob engendró a José, marido de María, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado él Cristo. Entonces hay un contraste abrumador, hay una gran diferencia en cómo fue concebido todo el linaje desde Abraham hasta José, que está nombrado aquí, y cómo fue concebido Jesús. Entonces, esta explicación de esta parte la encontramos aquí, a partir del verso 18. Mateo 1:18 hasta el verso 25, hasta aquí. Lo que nos hace en el verso 18, en el verso 16 es darnos un resumen de cómo vino Cristo a este mundo. Y el Hijo de Dios vino por medio de una mujer. Entonces, tenemos dos cosas muy importantes aquí. José es el padre legal de Jesús. María es el conducto o el canal o el medio biológico de Jesús para adquirir su humanidad. Por eso, miren, en ningún momento ni siquiera se lo pasa por alto, o sea, se lo resalta de una, de que Jesús no fue concebido de una manera normal y natural como todos lo sabemos hasta el día de hoy, sino que hubo algo especial, y ese algo especial es lo que conocemos como la concepción virginal en el vientre de María por obra del poder del Espíritu Santo. Entonces, esta es una doctrina fundamental porque, bueno, varias cosas, ¿no? Una de ellas,
El Hijo de Dios no tuvo padre biológico, pero en el plan de Dios sí se valió de un instrumento humano, en este caso María, para que se produjese lo que llamamos la encarnación. Es decir, el Hijo Eterno de Dios tomó forma humana en el vientre de María por la acción poderosa del Espíritu Santo. Entonces ya con este verso se anula la idea de que José fuese el padre de Jesús, con el verso 16. Además también en el verso 1 nos dice de que Jesús es hijo de Abraham, miren, o descendiente de Abraham. ¿Por qué se toma en cuenta a Abraham? Bueno, un texto muy importante, ¿ya? Que debemos memorizar, está en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y aquí, del verso 1 al 3, se nos dice cómo fue el llamado de Abraham y cuál fue la promesa que Dios le hizo a esta persona. Antes de este llamamiento, Abraham era un completo idólatra, era una persona que no conocía a Yahvé. ¿De dónde procedía Abraham? Abraham procedía de Ur de los Caldeos, de la Mesopotamia, de Babilonia. Entonces, él no conocía estas cosas y fue la intervención de Dios que por medio de este varón, con su familia, recibe la promesa. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bueno, en algo ya conocemos la historia de Abraham, creo que cada uno de nosotros, ya. Pero, o sea, lo importante es que cuando Mateo nos está presentando a Jesús, sí, nombra a estos dos personajes cruciales en la historia e identidad del pueblo israelita. Hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Em, Miren, tengo aquí un cuadrito. Yo ya les envié este cuadro y se llama Los títulos de Cristo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Les acabé de decir que el nombre Jesús es el nombre personal del bebé, ya que nació en el pesebre. Y la palabra Cristo es el título de este bebé. Pues hoy nosotros usamos quizás de manera similar. A veces decimos Cristo, a veces decimos Jesús, pero digamos, técnicamente hablando, es Jesús. Es Jesús Cristo. Jesús el Mesías. Pero no solamente el nombre Cristo es el único título que las escrituras le dan a Jesús. Esta lista que ya les envié al grupo ya les envié, es una muestra de los títulos que se aplican al Hijo de Dios. ¿Ya? Miren ahí, tenemos el nombre o título, la importancia y también aquí la referencia bíblica. No sé si ya lo revisaron, abrieron el archivo o no les envié. Si pudieron revisar el archivo.
No, no ha llegado nada, pastor. Está solo el link que usted ha mandado para la reunión de ahora nomás. No, no, yo mandé hace ya varios días, no, no es recién. No, no envié hoy día. Ah, yo pensé que ha mandado hoy, No, no, porque no, de ahí no. de los otros sí sé tener archivado yo. Sí, pero mi pregunta es que si es que abrieron el archivo. Ah, no, Porque si las no, hojas sí que, las hojas que usted envió, esas sí ya yo tengo sacado copias y eso ya estoy leyendo ya, pero ese no me he ah, fijado de ese archivo. sí, sí está, mis hermanos. Por favor, revisen ahí. En el grupo está. Ya, o sea, Sí, sí, pastor, sí está, sí, sí ¿sí abrí está? yo. Ya, ok. Sí está. Lo Sí está, importante es pastor. que Gracias. revisen, hermanos. O sea, si usted solamente se fija en el enlace para la clase y el resto ni no le pone atención, no está ayudando mucho. Tiene que leer. Yo les sé mandar textos cortos para fortalecer la enseñanza. Les mandé un video, les he mandado los archivos y todo eso, hermanos, es parte de la alimentación y retroalimentación. Tiene que darse un tiempo para estudiar, ¿sí? Bien, entonces los títulos, miren, o sea, no solamente es en Mateo, es a lo largo de la escritura, aplicado al Señor Jesús. Miren ahí en la parte izquierda, Alfa y Omega, miren todos esos títulos que tenemos ahí. El primogénito de los muertos, y ustedes ahí tienen cada uno con su texto, pueden comparar. El que está en Mateo es otro título, miren, este, Emanuel, Dios con nosotros, es otro título. Emanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Rey de Reyes, Cordero de Dios, miren, el verbo es otro título, ¿sí? Muy conocido ese texto, ¿ya? Entonces, esos títulos, hermanos, nos dicen quién es Jesús, enfatizan su ministerio, enfatizan lo que él vino a hacer, lo que es, lo que era y lo que habrá de ser en su segunda venida. ¿Ya? Bueno, avancemos. No vamos a leer eso por el tiempo. Bien, otras observaciones. Bueno, la genealogía está hasta el verso 17, ¿sí? La genealogía de Jesús. Y el verso 17, digamos que es el verso que en cambio resume todo lo anterior, los 16 versos anteriores. Ya, por favor, aquí que nos dé lectura. Eh, Hermano Fernando, por favor, Fernando Anilema, por favor. El verso 17. Bueno, Dios le bendiga, pastor. Muy buenas noches. La palabra dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Ya, ya, concentrémonos ahí. Miren, yo tengo un gráfico, a ver, genealogía de Jesús. Miren acá. Ya, tomarán en cuenta el 17, ¿no? Edison me mandó un mensaje. Ok, Edison, ya les voy a enviar otra vez. Ya.
Bien, ahí tenemos la, la genealogía de Jesús resumida en Mateo 1:17. ¿Ya? No, nos dice Abraham. Miren. Sí. Abraham, David, deportación babilónica, hasta el Mesías. Le puse este dibujito, ¿no? Hasta el Mesías. Entonces dice, todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David. Sí, desde Abraham hasta David. Miren, voy a subrayar. Desde Abraham hasta David. Abajo está el texto, ¿no? 14 desde David hasta el destierro o deportación babilónica. Ya voy a explicar eso. Y desde la deportación hasta el Mesías. Miren. 14, 14, 14. ¿Por qué es importante lo que les decía que debemos tener en cuenta cuando estamos estudiando la palabra de Dios? Yo les dije al inicio que está interconectado. Sí, o sea, todo está interconectado. Cada libro no es independiente. La Biblia es un libro, pero a la vez contiene libros. Un mensaje, un libro con varios libros. Un mensaje que apunta a una persona, la persona de Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos Mateo 1:17, posiblemente ni nos llame la atención, pero miren, en un solo verso nos está diciendo un resumen de toda la historia del pueblo israelita. Todo empezó en el plan que está presentando Mateo. Todo empezó con Abraham. ¿Sí? Tenemos ahí Abraham. Su esposa Sarita, estéril. Sabemos la historia. Vienen los patriarcas. José llega al mando de Egipto, en segundo lugar después del faraón. Muere José y su generación y empieza la historia del Éxodo. Y ya tenemos a un pueblo muy numeroso, descendiente de Abraham. Bien, esclavos por 4 siglos. Dios manda un libertador, Moisés. Hay toda una historia en la vida de Moisés, mucho por aprender. Su vocero, Abraham, ¿ya? Y ahí podemos resumir la vida de Moisés de sus 120 años en 3 etapas. Yo ya lo he dicho anteriormente. ¿Cómo se resume la vida de Moisés? Los 120 años que vivió en 3 etapas. ¿Cuáles son las 3 etapas? Los 40 años de que vivió en Egipto como príncipe de Egipto, los 40 años en el desierto y
los otros 40 años cuando sacó a su pueblo y les llevó al monte de Dios. Ok, muy bien. Moisés, ¿cuántos años vivió? 120 años. Su vida se divide en tres partes. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, donde Dios le pulió, y 40 años como libertador. Él fue un instrumento en las manos de Dios a los 80 años, de manera formal. Entonces, solo en la vida de Moisés tenemos un tiempo de 120 años. Sigamos la historia. Ya, entonces, ya muere Moisés, ¿y qué viene luego? ¿Quién toma el mando de Israel? ¿Quién toma el mando de Israel después de Moisés? Eh, No se escuchó. ¿Cuál era la pregunta? Cuando ya muere Moisés, ¿quién toma el mando de Israel? Fue Josué. 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 Lo mismo, Dios le usa poderosamente para conquistar la tierra prometida. Se da la distribución de las tierras para las tribus de Israel. Y muere José y viene una etapa oscura, llamada la etapa de los jueces. El último juez de Israel fue a la vez juez y profeta, Samuel. El pueblo lo rechaza, empezó a haber corrupción en el ministerio sacerdotal por los hijos de Samuel. Y ahí tenemos el aparecimiento del primer rey por pedido del pueblo. ¿Quién fue el primer rey? Primer rey de Israel. Saúl. Luego viene David y luego viene Salomón. Los tres reyes que acabé de nombrar pertenecen al Reino Unido de Israel. Entonces, cuando tenemos aquí el relato, en el verso abajo dice 14 generaciones de Abraham hasta David. Miren, o sea, hasta el rey David. 14 generaciones. Ya está hablando entonces del Reino Unido. Sí. Y de David a la deportación babilónica. ¿Qué es la deportación babilónica? Tiene otro nombre. El cautiverio babilónico o también la cautividad babilónica. Depende del libro, el comentarista va a encontrar esos nombres. Deportación, cautividad, esclavitud babilónica. Cuando muere David, el que toma el reino fue su hijo Salomón. Y debido a la desobediencia, porque en la segunda mitad de la vida de Salomón, pues él se corrompe y se da a la vida loca, a la vida bohemia, y viene la disciplina de Dios, el juicio de Dios, y el imperio se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es asediado, conquistado, deportado, lo cautiva al reino del norte el imperio asirio en el año 722. En cambio, ahí termina el reino del norte. En cambio, el reino del sur, por donde sigue el linaje del Mesías o la historia bíblica, el reino del sur, este imperio, este imperio tiene una duración. Voy a indicarles otro gráfico.
No sé qué pasó el gráfico. Ya, aquí está. Tiene una duración. Entonces, para el año 605, cae el imperio del reino del, perdón, el reino del sur, Judá, para el año 605. Y empieza a desaparecer como autónoma el reino del sur, Judá. ¿Ya? Entonces empieza la cautividad babilónica por 70 años, por 70 años, hasta el año 536, cuando empieza un nuevo imperio dominante, el imperio medo-persa. Y aquí viene para cotejar, ¿no? Aquí viene para el año 536 el famoso edicto de Ciro, el famoso edicto de Ciro. Eso lo pueden encontrar en, en Esdras capítulo 1. Entonces Ciro da una orden, un edicto, un mandato en que los habitantes del pueblo de Judá podían regresar a su pueblo porque ellos estaban cautivos en Babilonia. No todos fueron llevados cautivos a Babilonia. Quedaron también gente muy pobre, gente quizás la gentuza, digamos. Ellos no fueron deportados, quedaron ahí. Todo estaba en ruinas, todo, o sea, el templo, todas las maravillas que tenían, eso fue hecho pedazos, fue hecho añicos, añicos. Entonces, con este edicto, empieza a volver el pueblo de Israel a casa, no todos, y ahí es donde empieza la historia del retorno del pueblo de Israel. Ya, perdón. Miren ahí. 605. ¿Cuánto duró la cautividad? 70 años, cuando viene el imperio medo-persa y se da el edicto de Ciro. ¿Sí? Se da el edicto de Ciro. A ver. ¿Cómo le cierro? Ya. Miren ahí. Tenemos desde Abraham hasta David y de David hasta el destierro. El destierro. En el año 605, el reino del sur, el reino del sur es el que sufre el cautiverio babilónico en el año 605. Ya, y Mateo dice, miren acá, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia. Y 14 desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías. Miren, ahí. Entonces la genealogía abarca toda esta etapa histórica, miren. Toda esa etapa histórica. Obviamente aquí hay mucha historia, pero lo que Mateo también está enfatizando que es que por medio de la historia que iba transcurriendo y para muchos era un día más común y corriente, un día de los normales, o un feo día como se dice cuando llueve, un bonito día cuando hace sol, o sea, eso es algo ridículo, ¿no? Porque decimos, podemos decir bonito día cuando hace sol y el agua, o sea que no necesitamos agua. Miren, entonces, en toda la, en toda la historia que estaba transcurriendo, ¿qué se estaba gestando?
se estaba gestando lo de aquí, la venida del Hijo de Dios. Y en todos estos lugares, aquí en la parte de los reyes tenemos la actividad profética, los profetas, ¿sí? Y todos ellos recibieron palabra de Yahvé para poder enviar la palabra de Dios a los reyes, al pueblo, cuando estaban en desobediencia, y también su palabra profética de lo que estaba por cumplirse. Estaba por cumplirse. Aquí lo que podemos ver es que hay varias interpretaciones, hermanos, y eso hay que ser sinceros. Diferentes formas de entender cómo Mateo esquematizó la genealogía. Ya, miren, aquí tenemos el número, aparece el número 14. 14, 14, 14. Se han tratado de dar diferentes significados de por qué fueron 14 y no 15, no 11, por qué no puso en números de 20. Y bueno, una forma de entender es que el número 14 es obviamente 2 veces 7, que indica plenitud, indica perfección, dando a entender que el nacimiento y la historia de cada individuo en la historia y los eventos en medio de la pecaminosidad, en medio de la obediencia y desobediencia, no detuvieron el plan eterno de Dios para hacer realidad la salvación. No detuvieron. Aparentemente, sobre la debilidad de la iglesia no debería construirse nada, pero Dios se glorifica. La debilidad humana siempre ha existido en el pueblo de Dios. O sea, por más que digan, no, es que en esta iglesia sí, aquí es fuerte, no, no nos engañemos, hermanos. En la genealogía de Jesús tenemos mucha debilidad humana. Tenemos hombres de Dios, pero esos hombres de Dios también fueron pecadores. En este caso, vamos a David. Mire, Isaí o Yesé, como lo tenga en su versión, engendró al rey David. ¿Y qué pasó con David? Asesino y adúltero, pero también un pecador arrepentido. Tenemos aquí también la debilidad de Abraham. Obviamente es el padre de la fe, un hombre que confió mucho en Dios, pero también tuvo sus momentos de debilidad. Aquí no se nombra a Ismael, pero Ismael es un fruto de su debilidad, de su impaciencia, hasta cierto punto, en no ver que la palabra de Dios estaba cumpliendo. Ajá, bueno. Podemos hablar bastantes cosas, mis hermanos, pero podemos decir que el número 14 implica esa plenitud y esa perfección en cómo Mateo va estructurando y demostrando que todos ellos son los antepasados y que desemboca en la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna inquietud, alguna cosa que no se entienda? Una consulta, pastor. Buenas noches con todos mis hermanos. Em, Como dice la palabra de Dios en que solo nuestro Señor Jesucristo, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no sé si estoy mal o estoy bien o me equivoco. Dice que, o sea, nuestro Señor Jesús es el perfecto, porque de ahí todos los humanos, así como dice.
hasta en el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesús, fueron pecadores y ahora en estos tiempos y aquí también todos somos pecadores, no hay ni una persona que sea como se dice, perfecta, porque yo he escuchado, bueno, yo siento y que solo nuestro Jesús y Dios es el único perfecto en el mundo, porque de ahí aquí en el mundo todos somos pecadores. Ya, pero ¿cuál es tu pregunta o era comentario nomás? No, era un comentario que dijo, Ya, nada más. ok. Sí, no hay ningún justo. Pecamos de alguna manera. Romanos 3 nos aclara eso, ¿no? No hay justo ni aun uno. Todos se han desviado. Y lo que podemos ver en la genealogía es la gracia de Dios, la misericordia, que ha usado vasos frágiles, elementos de polvo para la venida de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, aquí no hay los super ungidos, aquí no hay las personas que han llegado a un nivel, a la tercera dimensión del poder, de la levitación. No, no hay eso. Aquí lo que tenemos es hombres obedientes, pero con etapas desobedientes. Sí, y bueno, por el tiempo analizaríamos cada uno, ¿no? Pero se nos diría de largo el tiempo. Entonces aquí, ¿qué es lo que compete? Que usted analice, usted estudie por su cuenta, investigue y tiene para rato analizar la genealogía de Mateo 1 e ir viendo cómo es posible que Dios haya permitido que una persona que se corrompió tanto como David, y obviamente se arrepintió, haya sido usado como el medio. ¿Cómo es posible? Bueno, solo es posible en el entendimiento de la gracia y la misericordia de Dios. O sea, ya aplicándolo de manera más pastoral, entender, hermanos, que solamente nosotros somos instrumentos de Dios por su gracia y su misericordia. Amén. Por su gracia y su misericordia. Por eso cuando estudiamos más esto del nacimiento de Jesús, nos damos cuenta el gran amor, o sea, el amor de Dios, de que entregó todo de sí para los pecadores. O sea, esto de la Navidad, el mundo lo ha comercializado. O sea, es más, ni se habla de Jesús. Navidad es nacimiento, nativity, nacimiento. ¿Nacimiento de quién? Nacimiento no de Papá Noel. No nacimiento de los duendecitos, es nacimiento de Jesús. Entonces, todo este mensaje nos expresa la santa palabra de Dios. ¿Sí? Ok, vamos a avanzar. Bien, muy importante. Yo les envié también este archivo que se titula Los 3:14. Los 3:14. ¿Sí lo revisaron? Sí, pastor, pero no sabíamos cómo era. Ya, vamos a verlo ya. Bueno, los 3:14 está basado en lo que acabamos de ver de Mateo 1:17. Aquí está basado en esto, los 3:14. ¿Ya? Bien, tenemos aquí presentados en Mateo. Acá tenemos el texto de Mateo. O sea, esta columna, la segunda columna, todos son los textos de Mateo. ¿Ya? Y también para cotejar lo que Mateo está presentando, se presenta otros textos. Por ejemplo, en este caso, esta columna es de Primera de Crónicas. Y esta otra columna es de
otro texto, aparte de Crónicas. Por ejemplo, en el caso de Isaac, está en Mateo 1:2. Abraham engendró a Isaac. Pero la referencia también la tenemos en Primera de Crónicas 1:28. Miren ahí. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Primera de Crónicas 1:34. Abraham fue el padre de Isaac. Y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Y va la historia. O sea, es una referencia a lo que la Biblia está diciendo en Mateo 1:2. Pero también tenemos el relato en Génesis acá, miren acá. Génesis 21, 1 al 5. Génesis 21, 1 al 5. Entonces, aquí esta tabla es muy poderosa, hermanos, porque a usted le ahorra mucho trabajo. Si usted en este tiempo está dando una enseñanza o en su iglesia se van a proyectar a dar estudios o enseñanzas sobre la Navidad, van a tenerse que topar con la genealogía de Jesús. ¿Y esta tabla cómo me ayuda? Me ayuda porque me dice en qué verso de Mateo está cada personaje, cómo se relaciona con las otras genealogías y con los otros textos que tenemos en la cuarta columna. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, en el caso de David, miren, se nombra en el verso 1 y en Mateo 1:6. Pero también está nombrado, miren, en Primera de Crónicas 2:15. Esta columna es de Primera de Crónicas, ¿no? De Osén, que fue el sexto, y de David, que fue el séptimo. Ustedes tienen que leer el contexto. Y tenemos los relatos en otros textos. Aquí está el primer 14. Sí, el primer 14 que nos habla acerca del origen de la casa de David. Los primeros 14. O sea, nos habla del origen de la casa de David. Porque la primera división llega hasta el rey David. Esto es acentuado esto del rey, del trono de David, del reinado de David, es acentuado en Mateo. Sí, ¿por qué? Porque solamente a David se le llama rey. Hay más reyes nombrados en esta genealogía, pero a ningún otro se le pone este calificativo. Obviamente no porque los demás no hayan sido reyes, sino porque lo que está enfatizando Mateo es que Jesús es el heredero legal al trono de David. Entonces aquí el punto es David. Sí, el punto es David. ¿Ya? Y ya entonces tenemos hasta el rey David la formación del reinado de David. En el segundo 14, en cambio tenemos la gloria del reinado de David, con todo el esplendor que tuvo David y también en parte Salomón, toda la sabiduría bestial, toda la potencia de su sabiduría que tuvo David, ya, y que tuvo también Salomón. O sea, nos muestra la gloria del reinado, pero también, fíjense en la notita, si sale, ¿no? La notita. La decadencia. ¿En qué sentido la decadencia? ¿Qué pasó con la muerte de Salomón? ¿Qué pasó con el reino Se cuando dividió el Salomón reino. se dividió el reino? O sea, aquí en el segundo 14 tenemos parte de la gloria del reino con Salomón, pero aquí ya a partir de Roboam, por ejemplo, Roboam fue un rey. Ya, aquí en esta parte vamos a la palabra. Miren, tomémosles mucha atención, concentrémonos, ¿no? Tenemos Mateo 1:6. Isaí engendró a David, ¿ya? Y David engendró a Salomón.
Ya, hasta ahí tenemos el Reino Unido, un solo reino, el Reino Unido. Y luego de eso ya viene, aquí no nos aclara, pero obviamente ya relacionando y profundizando el estudio, Salomón es del Reino Unido, pero dice que Salomón engendró a Roboam. Este Roboam es otro rey, pero ya no del Reino Unido. Miren aquí, o sea, hasta aquí el Reino Unido. Anotarán, hermanos. Hasta aquí el Reino Unido. Pero de aquí en adelante viene el reino dividido. Roboam. No es de robo, no. Roboam fue el primer rey del reino del sur, después que se divide el reino. Ya, entonces la línea del linaje viene por el reino del sur, por Judá, del linaje del Señor. Miren, entonces tenemos en los 3:14, ya, gloria y decadencia. ¿Por qué? Porque con la constante desobediencia del reino del sur, vino también la deportación. Miremos ahí. Y en el tiempo de, aquí miren, Jeconías, tenemos el segundo 14. Ya, tenemos las referencias, ¿sí? Y viene, ya, entonces, para no perdernos, ¿qué es lo que pasa con la promesa que teníamos en el trono de David? Vendría el Mesías, con las alusiones proféticas y todo eso. Que lo que iba en progreso de que iba a venir un Mesías por medio de David, se ve truncado y prácticamente es como cuando nosotros es como que estamos en el esplendor de nuestra vida y boom, pasa un accidente. Y todo parece que no se va a cumplir tal como lo habíamos planeado. Eso pasó con la deportación babilónica. Ya con la destrucción del templo, ya no hay templo, ya no hay la centralidad de la adoración en el templo, ya no hay la centralidad, todos están deportados, viviendo como esclavos, viviendo bajo el yugo del opresor. Y esa promesa de la venida de un Mesías es como que se opaca, se pierde esa esperanza de que se cumplirá. Es más o menos como cuando Abraham se estaba haciendo más viejo. Pero ¿cómo puede ser posible que todavía siga esperando una promesa? Se cumplirá, algo así. Entonces, con la deportación babilónica, llega esa desesperación, o sea, ese momento de angustia, de ver como que ya, o sea, esto quedó como que en palabras, en el papel, ¿sí? Y ahí es donde empieza el tercer 14, sí, el tercer 14, tengo una nota aquí, resurgimiento, empieza un un retoño del Mesías, que aparentemente prácticamente iba a quedar en el olvido o en el incumplimiento. Fíjense aquí, a partir del verso 12 de la genealogía que tenemos en Mateo 1, se sigue con la descripción, Salatiel, y también se sigue con Zorobabel. Por favor, hermanos, subrayen ese nombre e investiguen sobre Zorobabel. Hay mucho que hablar de ahí, de Zorobabel. ¿Ya? Entonces, hasta aquí vamos fijándonos. Fijémonos en las tres columnas. Miren, tenemos la columna de Mateo, la referencia bíblica en crónicas y en otros textos, ¿ya? Pero, a partir, miren, a partir de Abiud,
solo lo tenemos nombrado en Mateo. Ya no tenemos nombrado ni en Crónicas, no tenemos nombrado ni en otros textos de la palabra. Ajá, estamos hablando después de la deportación babilónica. Y miren, no hay ninguna referencia bíblica de todos estos personajes, hasta obviamente José, ¿no? Que está en Mateo, pero de todos ellos no se sabe nada. Estos personajes de aquí pertenecen a lo que se llama el período intertestamentario. Fíjense en que ninguno de ellos tiene una referencia en la escritura. ¿Por qué? Porque ya los últimos con su nombramiento es este Zorobabel. Por eso les dije, tómenle mucho asunto, es el último nombrado que consta en el registro de la escritura. Pero ya viene la época, ya los finales de la revelación de Nehemías, y también tenemos Malaquías, y empieza lo que se llama el periodo intertestamentario. Voy a compartirles el archivo, el periodo intertestamentario. Un momentito. El periodo intertestamentario. ¿Alguien puede decirnos qué es ese tiempo? El periodo intertestamentario o de silencio. ¿Alguien puede decirnos? Pastor, buenas noches, hermanos, buenas noches. Buenas noches. Sí, pastor, el periodo intertestamentario o periodo del silencio es cuando Dios dejó de hablar al ser humano, al hombre prácticamente, y y guardó silencio por 400 años hasta que nació Jesús. Ujú. Ya, ok, bien. Ahí sucedieron muchas cosas, pero no dadas por el Señor. Ok. Vamos viendo este esquema. Periodo intertestamentario. Bueno, para los que primera vez escuchan esto, vamos despacio, no estamos en apuro. Bueno, la palabra inter nos está hablando de una conexión entre los dos testamentos, intertestamentario, entre los dos testamentos. El tiempo transcurrido entre el último libro, entre el último profeta, Malaquías, y la aparición del Señor Jesucristo, la predicación de Juan el Bautista. Vamos ahí. Tenemos este tiempo entre Malaquías, más o menos por el año 424, 4 siglos antes de Jesús. Comprende hasta la venida de Jesús. 4 siglos. Sí, por qué se dice periodo de silencio? ¿Saben llamarlo? Bueno, porque como vemos en la nota, eh, no hubo revelación profética que conste en el registro canónico del Antiguo Testamento. Entonces, no hay revelación profética como hasta Malaquías. No hay. O sea, es un tiempo en donde transcurre la historia y la autoridad de la palabra de Dios se registra hasta Malaquías. Bueno, un hecho importante. Por el año 250 tenemos la creación, la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. Por eso se llama la Septuaginta o la versión de los 70, 250 antes de Jesús. También tenemos en esta etapa el surgimiento de los apócrifos, los libros apócrifos, por el año 200 al 100, los libros apócrifos. Hay una
un surgimiento de bastante literatura en este tiempo, que no consta en la palabra. Y también un hecho trascendental muy importante es la presencia de los macabeos o los defensores de la fe judía. Y ahí tenemos en algunas versiones bíblicas la inclusión de primera y segunda de Macabeos como palabra de Dios. ¿Sí? Miren, entonces es este tiempo. Y es en este tiempo que surgen varones de Dios. No sabemos de la vida de ellos, pero en la genealogía Mateo lo incluye porque la construcción de genealogías pues era parte del pueblo judío. Era parte del pueblo judío. ¿Sí? Entonces es en esta etapa, hermanos, en esta etapa, en donde se ubicaría esto, desde Abiud. Ellos existieron en ese tiempo. ¿En qué año? No lo sabemos, pero están en ese tiempo. Entonces la genealogía llega hasta José, y obviamente ya lo tenemos en Mateo, y llega hasta Jesús, llamado el Cristo. Jesús, llamado el Cristo. Ujú. ¿Cómo quedaría visualmente la genealogía de Jesús? Estamos en la genealogía de Mateo 1, ¿no? Mateo 1, del 1 al 17. Esto creo que no les mandé, o si les mandé, no creo. Les envié este cuadro. No No, tenemos. pastor, ese cuadro no. Ya, muy importante, ya les voy No, a pasar. pastor, ese cuadro no está. A las 2 de la mañana les voy a pasar. Ya. A ver, fíjense aquí. Bueno, lo voy a hacer un poquito grande para ubicarnos un poco más en la pantalla. Empieza desde Abraham. Abraham, lo que ya leímos. Tiene su hijo Isaac, su hijo Jacob, y tuvo 11 hijos, tuvo 12 hijos, pero de la línea que se sigue es de Judá. Aquí tuvo un hijo, 2 hijos con Tamar, Fares y Sara. Aquí hay un hecho bochornoso, ¿no? ¿Qué era Tamar para Judá? No era. Era la nuera de Judá. Y bueno, él va donde una prostituta, Judá, y ella se disfraza de prostituta. Miren eso, o sea, lo que se da, ¿no? Y se narra, el texto nos dice que llegaron a tener a Fares y a Sara. Ajá. Muy importante en el texto de Génesis, esta caída inmoral de Judá está junto al relato de la huida del pecado sexual que tuvo José. Se hace un contraste entre lo de Judá y lo de José. ¿Se acuerdan que huyó de las garras de la esposa de Potifar? Y miren la genealogía, va a Azrón, Aram, ya, vamos acá arriba. Nazón, Salma, con Raab, tuvo a su hijo Boz. Raab era gentil, Ruth también. Y Boz con Ruth tuvo a su hijo Obed. Ahí sale Isaí. De Isaí engendra a David con Betsabé. Engendran a Salomón, a Roboán. ¿Roboán de qué reino era? ¿Del sur o del norte? Del sur. Rey del reino del sur. Viene Roboam
Y viene Abías y todos ellos que están nombrados. Y llega Josías, Joaquín y lo que les dije de Zorobabel. Y a partir de Abiud también la genealogía continúa presentada por Mateo. Y miren, hasta donde José, pero esta gráfica de aquí, fíjense, es lo que está diciendo Mateo. Fue esposo de María, de quien nació Jesús. Pero fíjense acá. Aquí, por ejemplo. Boz y Ruth engendraron a Obed. Es una concepción natural, la unión sexual de un hombre y una mujer. Fijarás en estos dos esposos, el gráfico, y miren cómo el texto gráficamente es así. No sale Jesús de aquí, de aquí. ¿Ya? ¿Qué les pareció? Bien, pastor. Hablo Interesante. porque todas las cámaras están apagadas. Muy bien, pastor, eso nunca se ha visto y no tenía ni idea de eso. Bien, pastor. Pues, bueno, Sí, pastor, o sea, se ve muy explicativo, en verdad, el árbol genealógico de Jesús. sí. Porque sabiéndole sí en la Biblia, todo eso, pero ya o sea, los gráficos se puede ver cómo fue la genealogía de Jesús. Y eso sí nos va a mandar, ¿verdad? Porque eso sí nos vamos a enviar. Y a las 2 de la mañana les voy a enviar. Ya. Gráfico, pastor, el gráfico ayuda a entender que Claro. dentro de la genealogía de Jesús hubieron personas gentiles que aportaron también a la genealogía. Y gente pecadora, ¿no? Claro, gente inconversa que, como todos pecadores, pero que tuvieron su parte esencial dentro de la genealogía. Uy, hay mucho más por hablar, pero vamos a quedar ahí en la genealogía, ya no más de la genealogía. Usted investigue, si investiga y no entiende, me avisa, me llama ahí o me manda un audio, una pregunta, yo le ayudo. No sé todo, ¿no? Porque yo no viví en ese tiempo, pero quizás sé un poco más. Ya. Entonces, hay mucho por hablar y les digo sinceramente, pero vamos a quedar ahí en el tema de la genealogía. Conclusión. ¿Cuál es el propósito de la genealogía? Responde a la pregunta de un judío que dice, ¿Jesús es descendiente humano, sanguíneo o nuestro término actual, biológico de David? Mateo dice, sí, cumplida la credencial. ¿Ya? Es una demostración didáctica. Te estoy diciendo que Jesús viene de David por medio de la genealogía. Bueno, esa es la conclusión. ¿Jesús es descendiente biológico de David? Sí. Mateo dice sí. Y aquí les presento mi genealogía. Por mi parte, gracias hermanos, que tengan un buen fin de semana y pilas en el servicio, en la puntualidad a los cultos, al ministerio que tengan y adelante en la obra de Dios, hermanos. Vamos a orar. Entonces, Amén, gracias. amén. Vamos a pedirle, ¿quién no ha orado en estos 2 años de curso? A ver, vamos a pedirle a nuestro hermano Fernando Anilema que nos dirija en oración para finalizar. Bueno, gracias, pastor. Igual a las hermanas, hermanos que están participando. Sigamos adelante, adelante, pastor, igual.
que Dios cuide, que Dios siempre está a su lado. Adelante, Pastor Byron. Oremos, hermanos, oremos y damos ayuda al Señor que nos dé fortaleza. Oremos. Amén, oremos. Padre bendito, Padre Santo, cuánto te agradecemos, Señor, porque con tu amor, Señor, siempre nos tienes bendecido, siempre tienes cuidando en todo momento de las adversidades, problemas, situaciones. Siempre tú estás en medio de todo, Señor. Gracias por la palabra. Gracias por el hermano Pastor Byron, Señor, que tú das sabiduría, conocimiento, bendito Dios. Y siga dando, Señor, bendiciones, salud, para que Él siga preparando en estos talleres que tenemos, bendito Dios. Cuide, bendice, Señor, a los hermanos que estamos aquí en este grupo, Señor, aprendiendo, conociendo tu palabra, tus verdades, Señor. Siempre guíenos en buen camino, Señor, que queremos seguir, conocer tu palabra, caminar en tu verdad. Gracias te damos, bendiciones a todos en esta semana, Señor. Gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga, nos vemos. Dios bendiga a Dios todos. les bendiga a Pastor, todos. que Dios les bendiga. Dios les bendiga, mi hermanita Gracias. Marisa.